Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Hemos llegado al 24 de diciembre, hoy es lunes 24 de diciembre. Celebramos en todo el mundo la Natividad de Jesús. Hoy es un día muy especial, es un día de mucha reflexión, es un día de mucho compartir en familia, es un día especial realmente para todos los cristianos y todos aquellos hombres y mujeres de fe que siempre guardan una esperanza en la vida. Y de eso vamos a hablar esta mañana precisamente. Ya me acompaña en el estudio un buen amigo nuestro, lo hemos anotado como amigo de la casa durante el 2018. El padre Juan Vicente Chopin está conmigo para poder hablar sobre el país, para poder hablar de un país que no debe caer en la desesperanza, un país que siempre guarda un hálito de vida, de esa esperanza que nos fortalece y que nos debe fortalecer. Padre, gracias por venir con nosotros nuevamente. Mucho gusto, un placer estar con ustedes aquí en TVX, también con esta entrevista tan seguida por los televidentes. Feliz Navidad ya desde este momento, y a todos los televidentes un placer conversar sobre un tema fundamental en la fe de los católicos y de los cristianos en general, el nacimiento de Jesús, que trae consigo una luz, una esperanza para toda la humanidad. Un día muy ajetreado, me imagino, pero gracias por estar con nosotros y hacer tiempo de estar con nosotros. Fíjense que en realidad la festividad de la Natividad es el 25, es decir, el día de mañana, ¿verdad? Entonces, por la noche se tiene una Eucaristía de vísperas y normalmente hay algún matrimonio, una cosa así, pero no es muy ajetreado, ¿verdad? Ah, perfecto. Eso. Vamos a tener entonces espacio para poder platicar, Padre Chopin, sobre El Salvador, sobre los salvadoreños, sobre la vida que estamos teniendo, lo que ha pasado en el año. De eso vamos a platicar con nuestro invitado de esta mañana, el Padre Juan Vicente Chopin. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde este espacio por cortesía del Fondo Social para la Vivienda, que tiene su programa Vivienda Cercana. Es un programa que está acercando a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos para que puedan adquirir vivienda para sus familiares en El Salvador. Programa Vivienda Cercana es un programa del Fondo Social para la Vivienda, que son nuestros amigos, nuestros patrocinadores de este espacio de Encuentro con Julio Villagrán. El padre Juan Vicente Chopin me acompaña para poder hablar en este 24 de diciembre, una fecha muy especial. Un saludo para todos nuestros hermanos que viven fuera de El Salvador también, un abrazo muy fuerte. Gracias por su preferencia, gracias por sus comentarios, que los hemos recibido con mucho cariño y por eso nos esforzamos para poder llevarles cada vez una propuesta mejor a todos ustedes. El padre Chopin me acompaña. Padre, yo quería comenzar planteándole un escenario de un país que muchas veces lo sentimos complicado, un país que decimos este país no va a salir de ese fuego en el que vive todos los días, un país que en la parte de la delincuencia, en la parte de la economía, que son como los grandes problemas que tenemos, dice no vamos a salir, pero el padre Andreu Oliva de la UCA estuvo conmigo recientemente y analizábamos un poco la encuesta que ellos realizaron, la última encuesta, y en la primera parte, padre Chopin, ellos decían, veamos la realidad, cómo el salvadoreño está viendo la realidad. Pero hay algunos signos importantes que dicen los salvadoreños, vamos mejorando. Y en medio de todos los problemas, dicen, miren, el tema delincuencial ha habido una mejora, ha habido una disminución. En el tema económico, sí, no nos ha ido tan bien, pero no estamos tan mal realmente. Lo dicen esas mediciones. Yo quiero plantearle eso, padre, porque en medio de todo, en estas fechas uno tiene que reflexionar hacia dónde va el país, hacia dónde va nuestra familia, hacia dónde vamos nosotros. Bueno, una cosa importante es contextualizar, ¿verdad?, este tipo de aspectos, porque muchas veces nosotros nos vemos solo a nosotros mismos, es decir, tenemos una mirada muy localista y eso nos lleva muchas veces a tener una percepción negativa, porque muchas veces hay medios de comunicación que tienen mucha difusión en El Salvador, los medios tradicionales, vamos a decir, y ellos durante mucho tiempo y en modo constante, casi cotidiano, proyectan una imagen negativa. O sea, casi siempre una serie de noticias dramáticas, incluso hay programas de televisión que por opción editorial ponen siempre una historia triste, ¿verdad? Entonces esto impacta en la población. Sin embargo, las medidas, nosotros que somos sacerdotes andamos en el territorio bastante.
no en la especulación, sino que conocemos bastante bien los barrios, las colonias. No son percepciones. No. Entonces sí ha habido una mejora después de las últimas medidas que se tomaron, ¿verdad? De perseguir el delito en el territorio en un modo más sistemático. Nosotros hemos podido ver colonias de los lugares donde vivimos, donde prácticamente se respira otro ambiente. Por supuesto que siempre existe la delincuencia, la violencia, pero no en el mismo modo como se tenía hace algunos meses atrás. En este sentido, yo creo que se ha avanzado, ¿verdad? Y la encuesta de la UCA da cuenta de ello también. Sin embargo, no se puede ser ingenuo, siempre hay dificultades que hay que afrontar. Lo que pasa es que aquí hay que establecer la correlación que existe. Muchas veces las personas, y por opción editorial de estos medios que ya dije, solo presentan el delito. Dicen, mataron a una mujer policía, mataron a una familia entera, a 8 personas, pero difícilmente se le da un seguimiento sistemático a la noticia hasta investigar cuáles son las causas, cuáles son las razones. Entonces las personas se quedan solo con la percepción de que el país, solo la violencia se respira, ¿verdad? En este sentido, yo considero que es importante también analizar los aspectos positivos que tiene la realidad salvadoreña. El ambiente que se está viviendo, aunque hayan situaciones difíciles, las personas yo creo que están saliendo adelante con todo y la dificultad. Si nosotros nos vemos en la región, por ejemplo, últimamente nosotros teníamos mucha admiración, ¿verdad? Y todavía, pues, por Nicaragua. Y cuando vemos la situación en que cae, ¿verdad? Decimos, no, entonces nosotros tenemos que mantener la institucionalidad. Y una cosa que yo quiero señalar en este punto es que el problema de El Salvador, aunque parezca extraño lo que voy a decir, no es la violencia, sino que es la corrupción de las instituciones. O sea, la violencia es consecuencia de ello. Entonces, el medio de comunicación se enfoca en la violencia, pero no apunta a la causa, ¿verdad? Entonces tenemos que investigar más las causas. Si las instituciones de justicia se pliegan ante las propuestas de la corrupción, entonces evidentemente van a haber personas descontentas y vamos a tener los niveles de violencia que hemos estado teniendo. Pero si las instituciones funcionan en El Salvador, y tiene que ser la apuesta en este año que vamos a iniciar en el 2019 y lo que venga, de fortalecer la institucionalidad del Estado. Y supongo que de esto también vamos a hablar, espero yo, en el contexto del programa, en el sentido de que nuestra lucha es intervenir no solo con las personas adultas, sino con las nuevas generaciones, con los niños y los jóvenes, que son donde podemos nosotros todavía incidir. Por eso no debemos desistir y este año tiene que ir en esa línea y todo lo que venga, ¿verdad? No aceptar, no acomodarnos a la situación de corrupción y de violencia que ahora vemos un muerto y decimos, no, es normal, ¿verdad? Pero no, es que el que está muerto ahí no es un perro, ni siquiera en el caso de los perros podemos sentirnos nosotros indiferentes porque son seres vivos, sino que tiene que decirnos algo. En ese sentido yo creo que sí noto yo en algunos barrios, no puedo hablar de todos porque no conozco todo el territorio, pero donde yo trabajo sí se ha mejorado mucho en el sentido de que pues evidentemente nosotros como sacerdotes hacíamos casi un funeral al mes, ¿verdad? De los muchachos que se mataban entre ellos o entre el crimen organizado. Pero ahora ha pasado mucho periodo en el cual nosotros no hemos tenido estos casos, ¿verdad? O si hemos tenido, pues este año pasado que estamos considerando, por lo menos en lo que a mí respecta, he celebrado 1 o 2 funerales por homicidio. Entonces, en la zona donde estamos trabajando, yo trabajo en la zona de San Vicente, ¿verdad? Bastante se ha controlado, o sea, lo puedo decir. Sin embargo, yo insisto, para poder controlar la violencia es importantísimo que se combata la corrupción en las aristas del poder, que ahí donde está la causa y es la que desciende hasta la población. Ha tocado un tema interesante, padre, el tema de los jóvenes. Y en el país estamos sufriendo de un grave problema los salvadoreños y es que estamos estigmatizando a los jóvenes. Estamos poniéndole etiqueta a los jóvenes. Y quizá las oportunidades de los jóvenes se ven limitadas muchas veces porque estamos creyendo que inclusive en nuestros jóvenes de los barrios pobres del país, todos están metidos en el tema delincuencial, todos están metidos en el tema pandilleril. Eso le resta esperanza al país, eso le resta fuerza al país. Pero realmente no es así, padre. Los jóvenes son el futuro nuestro. Ellos son los que van a
a gobernar, a llevar las riendas de este país. Y si no le apostamos a los jóvenes, si los estamos desde ya marcando, difícilmente ellos van a ser y van a crear un país realmente nuevo. Sí, bueno, nosotros trabajamos porque la solución de los problemas no puede ser en una perspectiva romántica. Es decir, muchas personas cuando ven los programas de televisión, sobre todo los noticieros, en el horario vespertino, tarde-noche, sobre todo en la noche, que la gente está cansada, que llega de trabajar y lo que más quiere es sentarse y ver televisión, pero entonces la televisión le transmite bastante negatividad y da la impresión de que el país no tiene solución. Entonces, nosotros tenemos programas de trabajo con niños y adolescentes y jóvenes. Tenemos una fundación con nuestra familia, se llama Fundacultura, y hacemos programas para incentivar a los chicos hacia la cultura. Y es impresionante, pues, ¿verdad? Porque hace poco yo posteaba en mi cuenta de Facebook que no es lo mismo entregar a un niño un diploma porque ha hecho un curso X, ¿verdad?, de matemática interactiva, de comprensión lectora, de los cursos que hacemos, que un delincuente le entregue en su mano una pistola, un arma. No es lo mismo. Entonces nosotros no podemos estar solo diciendo, no, qué situación tan terrible, ¿verdad? Sino que tenemos que intervenir. Tenemos que tener acciones concretas para poder transformar esta sociedad. En este sentido, la apuesta es en los niños, adolescentes y jóvenes, porque ellos son un potencial. O sea, el porcentaje de juventud en América Latina y en El Salvador es mayoritario. O sea, es el segmento de población más grande. Yo recuerdo que Monseñor Romero, cuando hablaba del tema de la juventud, por cierto, ya publiqué un artículo que le dije que iba a publicar. Que estaba en deuda con nosotros. Sí, ya está publicado en mi blog. Se llama Misionología Contemporánea. Ahí está alojado ya. Se lo voy a mandar. Entonces, Monseñor Romero decía, las posibilidades de transformación de la sociedad salvadoreña están en dos sectores, en los jóvenes y en los campesinos. Esto lo decía ahí por el año 1977. Evidentemente, los dos sectores han sido dañados, el sector campesino por la migración y por la violencia, pero el sector de los jóvenes ha sido más dañado por el tema de la violencia. Entonces, pero Monseñor Romero tenía bien claro eso, es decir, los dos sectores que nosotros tenemos que apostar, le decía, es los campesinos y los jóvenes. En este caso, yo diría pues que ya no se puede seguir, y toda la población en su mayoría lo sabe, con un discurso demagógico, es decir, vamos a apoyar a los campesinos. Hemos transformado el agro, pero la transformación del agro tiene que ir más allá de un paquete, es una cultura y además es una industria. Tiene que ser más sistemático, tecnológicamente hablando, y en el caso de los jóvenes también. O sea, yo trabajo en una universidad y muchas veces hay jóvenes que se gradúan y no encuentran trabajo. Entonces aquí la empresa privada también tiene que hacer su parte de trabajo que le corresponde, es decir, abrir espacios de trabajo para la juventud especializada. Y no solo eso, sino también ir a aquel segmento de población que es el más vulnerable, que puede ser captado por las pandillas y grupos delincuenciales, que son los jóvenes que no tienen empleo y no tienen tampoco un grado académico para acceder a un empleo digno. En este sentido, yo considero que la solución del problema de la juventud en El Salvador no puede ser romántica, sino que debe descender a opciones concretas de trabajo, de empleo y de estudio. El Salvador tiene que tener claro eso, es decir, la posibilidad. Yo me lamento verdaderamente cuando hay un gobierno revolucionario, por ejemplo, o que se llama así, y no lleva a cabo la revolución cultural. Y sobre todo con los jóvenes, es decir, revolucionar ese modo de pensar la escuela. Usted va a una escuela, porque hay que hacer el ejercicio. Por ejemplo, va a una escuela pública y todas las escuelas públicas están pintadas de blanco y azul. Pero dice uno, ¿pero y por qué tienen que estar pintadas todas del mismo color? No hay unos colores que te estimulen más el cerebro, ¿verdad? No hay algún estudio en el Ministerio de Educación que le pueda decir a las personas, mire, ese color es deprimente, cambia. No, es que es el patriotismo, el nacionalismo. Pues sí, pero eso, ¿qué hacemos nosotros con eso? Es una idea romántica. Tenés que incidir, ¿verdad?, en la parte de la pedagogía en la cual las personas se sientan más estimuladas. Pero no solo los gobiernos revolucionarios, también los así llamados capitalistas, durante los periodos que han dominado este país y que todavía siguen dominando, no han tenido la capacidad de llevar a cabo la revolución industrial.
O sea, los revolucionarios no son capaces de llevar a cabo la revolución cultural. Y los capitalistas no son capaces de llevar a cabo la revolución industrial. Entonces, y todavía nos piden que demos el voto por ello. Entonces, esto hay que aclararlo, ¿verdad? Entonces, la juventud no es un asunto solamente teórico, romántico, sino que es un segmento de población social mayoritario en El Salvador y que por consiguiente la inversión para ese sector tiene que ser mayor, porque los recursos principales de una nación no es su dinero, sino que son las personas. Por supuesto, yo. Por supuesto. Ya nos metió al tema que estamos viviendo fuertemente, es el tema político electoral. Y me quedo con la expresión, no nos hagan ver las cosas tan románticas. Las cosas tienen una contundencia, un peso, una realidad. Los candidatos nos pueden estar metiendo al tema romántico con sus propuestas, y sobre todo para los jóvenes. De eso vamos a preguntarle al padre Juan Vicente Chopin cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Feliz Navidad, feliz llegada de Jesús a nuestros hogares. Los cristianos celebramos este día, la Navidad, en la medianoche, que todos estemos reunidos en familia, lo más importante. Platicamos con el padre Juan Vicente Chopin, sacerdote católico, hablando de la realidad del país. Muchas veces esto del romanticismo, es decir, no tener los pies sobre la tierra, inclusive hoy en la campaña político-electoral, padre, los políticos se ponen algo románticos también, proponiéndonos, y hoy hemos visto ya mandando su saludo de Navidad, pero realmente los problemas están ahí, el país tiene graves problemas, el país tiene grandes retos, y hablamos del caso de los jóvenes, que pudiéramos decir, hay expresiones, lo vamos a hablar claramente en el caso de Nayib Bukele, dice, su idea es nueva idea, la nueva idea, y él ha metido, dice, los jóvenes es el segmento al que tenemos que apostarle. Hay una apuesta que puede ser romántica o puede ser concreta, pero los políticos no deberían solo pensar en el romanticismo, deberían pensar en proponer, en tomar acciones el próximo gobierno sobre la base de lo que nuestra juventud, lo que nuestro futuro, que está muy inmediato, padre, el rol que va a jugar también para sacar adelante el país. Bueno, el aspecto positivo que yo le veo a esta coyuntura es que los jóvenes han tomado un protagonismo. Es decir, las cámaras los enfocan mucho, cosa que, como ustedes saben, no sucedía en el pasado, excepto en la guerra, que eran ellos los que engrosaban las filas del ejército y la guerrilla, ¿verdad? En ese periodo sí eran protagonistas, pero eran carne de cañón para los dos ejércitos. Por más romanticismo que fuera, ¿verdad?, revolucionario o militar, en realidad los ancianos no eran los coroneles, en su mayoría no eran los que andaban, o los comandantes, ¿verdad?, exponiendo su vida. Tal vez sí, pero la mayor cantidad de personas que morían no eran mayores de edad, sino que eran jóvenes. Y es lo mismo que está sucediendo actualmente. Entonces, lo que ha sucedido es que con las nuevas tecnologías digitales, los jóvenes están más informados. Entonces, en periodos pasados, como había un veto a los medios de comunicación, es decir, el dueño del medio de comunicación, el capitalista de turno, el oligarca de turno, decía qué es lo que iba a salir y no iba a salir. Todavía es así, pero hay una diferencia. Hoy los muchachos tienen celular. Entonces ellos pueden tener otras opiniones por redes internacionales que están informando. Y pueden confirmar o desmentir lo que están viendo en un periódico. Y eso es lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que los que siempre han dominado este país no quieren aceptarlo. E incluso me recuerdo que la primera vez que se llevó a cabo un conato de veto a las redes sociales fue cuando aparecieron los blogs. ¿Se recuerda usted que estaba uno que llamaba El Trompudo y otro Junapú? Habían varios. Entonces decían los oligarcas, hay que cerrar esos blogs, ¿verdad? Y ahora es capaz que pueden ponerlos así como en un país que esté dominado, ¿verdad?, por un sistema totalitario, decir, no, vamos a controlar las redes. Y el problema es digital, ¿verdad? Si usted ve uno de los rotativos ahora, retoma el tema uno de los rotativos principales retoma el tema de los troll centers, ¿verdad?, porque es un tema recurrente. Pero el punto es que los jóvenes han tomado un protagonismo
que estén bien organizados o no, que entiendan este aparato complejo, superestructural que conforma la ideología de un partido o de un instituto político. Yo no creo que ellos estén tan interesados en meterse en esos vericuetos teóricos. Ellos están con sus teléfonos en la mano y están dispuestos a mandar un mensaje. Eso es lo que yo estoy leyendo, ¿verdad? Entonces el político de turno y los que tradicionalmente enquistados en ese pensamiento jurásico que suelen tener, están considerando que todavía los pueden dominar. Bueno, ahora es un momento histórico en el cual los jóvenes podrían marcar la diferencia. Entonces yo diría que ese romanticismo de líderes y de caciques y de, ¿verdad?, y de un carismático que viene a liberar a toda la sociedad salvadoreña, esa sí es una visión romántica. Es decir, el estado de un país es una cosa más compleja. O sea, a un país no lo salva un presidente, lo salva su población, el aparato estatal y todas las instancias que conforman el Estado, ¿verdad?, incluyendo el aparato jurídico, legislativo y el ejecutivo. Pero el Estado fija las bases, padre. Sí, lo que pasa, yo lo que quiero decirle es que, para decirlo claramente, es que nos tienen acostumbrados en El Salvador a que sea una persona, el presidente, el que supuestamente va a salvar El Salvador. Y El Salvador no lo salva el presidente porque él tiene que contar con todo el aparato complejo del Estado, burocrático. Entonces, yo quisiera mandar a este joven no a los candidatos, que ellos ya lo saben por sus asesores. Quiero mandárselo a los jóvenes, porque ese es el sector que a nosotros nos interesa. Al país no lo va a salvar un individuo. Al país lo vamos a salvar todos, la población, en la medida que exijamos, por ejemplo, que el sistema judicial no esté al servicio del sistema económico y que el sistema económico no pretenda dominar todas las instancias, sino que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a producir empleo y a promover al segmento de juventud que lo está reclamando. ¿Pero qué salva al país? ¿Qué salva al país, padre? ¿Lo salva el no creernos algunas cosas? O, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿lo salva su nivel de educación? ¿Lo salva su nivel de moralidad? En el tema, digamos, no vincularse a temas de corrupción. ¿Qué debe salvar al país? O sea, ¿qué es el futuro? ¿Qué es la salvación futura del país? Usted dice, no está en una persona, pero está en el país. Pero al país, ¿qué lo salva? Es que, mire, vaya, hagamos el análisis inverso. ¿Qué es lo que posibilita el crimen en El Salvador? O sea, ¿cómo es que el crimen se mantiene activo en El Salvador? Bueno, lo que mantiene activo es que el crimen tiene una organización, por eso se llama crimen organizado, ¿ya? Porque los que extorsionan, los que matan, los que roban, y no me refiero solo a los pandilleros, me refiero también a los ladrones y homicidas de cuello blanco, ¿verdad? Y sea de la instancia que sea, aunque incluida la instancia religiosa. En este sentido, si los que asesinan y provocan violencia en El Salvador están organizados, entonces lo que puede salvar al otro sector es también la organización. Por eso este fenómeno que nosotros estamos viendo, el fenómeno Nuevas Ideas, que es fuerte, ¿verdad?, que todavía yo no lo definiría como un proyecto sistémico, en el sentido de la estructura y de la definición de sus principios de lucha y de organización. Está el segmento que hace acopio de un descontento popular y lo focaliza. Los candidatos leen ese fenómeno y surfean, ¿verdad?, sobre la onda, sobre la ola del descontento. Y es correcto, ¿verdad?, en el sentido real e histórico. Pero ante su pregunta, ¿qué es lo que salva a un país? Lo salva su organización. Es decir, los jóvenes no solo pueden reclamar justicia, sino que tienen que estar organizados para hacerlo. Si quieren resolver un solo caso, ¿verdad?, de injusticia, tienen que ir a la instancia respectiva a pedir justicia con un protocolo, con un abogado, un notario, para que eso se lleve a cabo. Pero no puede ser romántico, estamos hartos de estos sistemas, que ya no queremos estos sistemas, que no nos resuelven. No es romántico, tiene que ser concreto, específico. En este sentido, sí, la generación de un pensamiento crítico se da en la formación de los cuadros. Y no solo académica, sino también informal, es decir, cuando los institutos o movimientos sociales generan los espacios de formación para crear conciencia.
Esto es lo que Gramsci llamaba los intelectuales orgánicos, ¿verdad? O sea, un grupo de personas que está disponible para tener un conocimiento más claro de las cosas. En este sentido, hay que seguir potenciando, y en el caso de los medios de comunicación es muy importante, sobre todo los alternativos, que no se considere como algo dogmático lo que dice tal medio de comunicación o este otro medio de comunicación. Los jóvenes deben tener un conocimiento crítico, y ya lo tienen, creo yo. Pero entonces es la organización y la creación de un pensamiento crítico. En eso, antes, en la época de los 70, 80, los jóvenes decían: nos va a salvar la revolución. Vamos y tenemos que ser revolucionarios, porque queremos cambiar ese sistema de injusticias, ese sistema de desigualdades, y nos metimos al tema de que debíamos ser revolucionarios para cambiar esto, independientemente, digamos, de las afiliaciones políticas, ¿verdad? Pero decía, tenemos que ser revolucionarios. Y ahí está la figura del Che Guevara, por ejemplo, como el ícono de ser revolucionario. ¿Y qué es ser revolucionario? ¿Qué tipo de revolución necesitan nuestros países para transformar, para cambiar una realidad muy corrupta, una realidad muy desigual, una realidad muy ignorante? ¿Qué tipo de revolución necesitamos en estos días, padre? Bueno, es que lo que pasa es que la palabra revolución está connotada de un pensamiento de izquierda. Entonces, cuando vos le hablas de revolución a un miembro del Partido Arena, ellos consideran que les estás hablando, que les estás hablando de afiliarse a un proyecto de izquierda. Pero es que en realidad, y vuelvo a repetirlo, el tema del cambio profundo o de la transformación profunda, que normalmente se llama revolución y que no inicia con el Che Guevara, sino que lo dice Santo Tomás de Aquino en sus obras, en la Suma Teológica. Él habla de que hay cambios superficiales en la vida, pero hay cambios profundos, ¿verdad? En este sentido, si yo tengo el cabello blanco, yo estéticamente me puedo poner un tinte, ¿verdad? Un tinte negro o amarillo, dependiendo de los gustos que yo pueda tener. Pero eso no influye en nada en las ideas que yo tengo, el color de cabello que yo ando, ¿verdad? Sino que las ideas es una forma estructural congénita a la estructura formal de mi persona. En este sentido, si vamos a utilizar la palabra revolución, hay dos que el pueblo necesita, el pueblo salvadoreño. La revolución cultural, que está en la sede, ¿verdad?, de los movimientos de izquierda, pero que no se ha visto. Pero eso no quiere decir que la revolución cultural no lo pueda hacer un partido de derecha, también lo puede ser, porque la revolución cultural consiste en reformar en modo total el sistema educativo de un país y también en reformar el sistema mediático, es decir, el sistema de comunicación debe estar regulado de un modo tal que asegure una ética, ¿verdad?, etcétera. Y segundo, también El Salvador necesita una revolución industrial. Es decir, dado que en El Salvador no solo existen personas de izquierda, sino que hay también empresarios, ¿verdad?, gente que se dedica a producir dinero, entonces ellos también están llamados a hacer una revolución industrial. Es decir, no solo podemos pensar que la revolución está situada en el lado izquierdo del pensamiento, amén de que eso izquierda y derecha es una cosa muy relativa, ¿verdad? O sea que esas cosas en la realidad se entrecruzan. Entonces son dos cosas: apostarle a una transformación real de la educación en El Salvador, empezando de las formas estructurales, pero hay que dedicar dinero porque eso cuesta dinero, entonces necesitas de la empresa privada, hay que hacer un arreglo, ¿verdad?, un acuerdo para poder sacar al país de la pobreza. Pero lo que no podemos es mantenernos en ese circo que promueven los medios de comunicación tradicionales, en que una cosa es blanca y la otra cosa es negra. Los buenos y los malos. Eso es una cosa primitiva. Claro. Padre, le propongo para el siguiente bloque, también hay grandes retos que el mundo está poniéndonos enfrente, nuevos temas. Por ejemplo, tenemos el tema de cómo conservar el agua, cómo preservarla. Y aquí en el país hemos tenido batallas muy duras con el tema de la privatización del agua, que es un reto país. También tenemos retos, padre, a nivel moral. Es decir, se promueve, por ejemplo, la diversidad sexual, se promueve la despenalización del aborto. Son retos que están ahí, son cosas que están ahí. ¿Cómo verlas
Y hoy es un buen día para poder reflexionar sobre estos temas, cómo verlas nosotros como seres humanos, como familia, cómo enfrentar estos temas que al parecer para algunos son nuevos. Esa es la propuesta para el siguiente bloque. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros en este día especial. Hoy es 24 de diciembre, es lunes. El padre Juan Vicente Chopin, nuestro buen amigo. Ya lo noté en la lista, padre de los amigos de la casa, para que esté recurrentemente aquí. ¿Y eso trae algún beneficio? Sí, trae beneficio, por supuesto. ¿Un beneficio navideño? Claro que trae beneficio. El otro año, el 2019, vamos a ver los beneficios que trae, padre. Hay retos que como país, como personas, como familias, tenemos enfrente. Hay cosas que se nos presentan, la sociedad nos presenta, y que culturalmente, como usted está exponiendo, estamos expuestos a eso. El tema, por ejemplo, de la despenalización del aborto es un tema. El tema de la diversidad sexual es otro tema social que está ahí. ¿Cómo como familia, cómo como seres humanos tenemos que ver esto? En el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual, algunas personas llegamos a decir, mire, yo lo que hago es respetar. Pero la sociedad está ahí, la sociedad nos presenta estas cosas. Algunas personas creen que debemos ir más allá del respeto, que inclusive a nivel de legislación deberíamos procurar legislación para estos sectores, para estos segmentos. ¿Cómo ver esto, padre Chopin, a la luz digamos, puede ser la moralidad, a la luz de las buenas costumbres, a la luz de todo esto que el país necesita, digamos, para salir adelante? ¿Cómo verlo, padre? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que en el caso de la Sagrada Familia, es decir, en el caso de la familia de Jesús, María, José y el niño Jesús, hubieron problemas ya sociales, ¿verdad? En dos sentidos. En primer lugar, porque según la tradición bíblica, el niño Jesús estaba amenazado de muerte ya en su tierna edad por cuestiones de poder, ¿verdad? Cuando pues este rey, ¿verdad? Pregunta dónde está el niño, quiero irlo a adorar, pero en realidad lo que quiere es ir a conocer dónde está para asesinarlo. Y la Biblia transmite una serie de asesinatos de niños que no se ha podido comprobar históricamente, ¿verdad? Pero cuando cuando se pone en la Biblia, por algo se pone. Es decir, quien lo escribió por algo. Y ese algo es que el niño estaba amenazado, algún tipo de amenaza había. Entonces, hay primero un problema de violencia ya en la tierna infancia de Jesús de Nazaret. Después, a raíz de eso, él tiene que ser inmigrante. Usted sabe que se va a Egipto. Según la misma tradición bíblica, la familia de Jesús, su mamá María y José se tienen que ir a Egipto. Entonces allá son inmigrantes, ¿verdad? Y eso coincide mucho con la situación actual. Es decir, muchas mamás solteras y no solteras tienen que llevarse a sus hijos en estas caravanas y lo hemos visto, el drama. Entonces hay una correlación, ¿verdad? En tiempos distintos, ¿verdad? En contextos distintos, pero Jesús es inmigrante y es amenazado de ser asesinado en su tierna infancia. Entonces hay que, como cristianos, estamos llamados a establecer estas correlaciones. Viniendo a la cuestión que usted plantea, que es una cuestión muy delicada, hablando de la diversidad sexual y, usando esa expresión que usted utiliza y hablando del tema de la despenalización del aborto, estos temas, sobre todo el segundo, el tema de la despenalización del aborto, no puede ser abordado en modo unilateral, sino que requiere necesariamente una interdisciplinariedad para tratarlo. Es decir, el tema tiene un aspecto legal, ¿verdad? El tema tiene un aspecto social, porque todo aborto natural o provocado supone un drama, ¿verdad? Es decir, puede suponer un problema patológico en algún momento, o por lo menos de desequilibrio en la estabilidad mental de una persona y espiritual. Y es también un tema moral y religioso. Esto de la moral va normalmente relacionado con la religión, aunque hay una moral secular también.
Pero cuando yo lo que considero es que no podemos obviarlo, es decir, el tema está, por ejemplo, una chica que está siendo violada por su abuelo desde hace 10 años, 15 años. Esto no puede ser que nosotros criminalicemos a la muchacha, ¿verdad? Porque el adulto es el que tiene la responsabilidad. Y veo yo muchas veces que los medios más conservadores se enfocan en la muchacha y muchas veces en la culpabilidad de la muchacha, sin haber considerado en modo serio y equitativo también la responsabilidad que tiene el adulto al estarla abusando. Entonces nosotros estamos llamados a hacer un debate. Si ya las condiciones están dadas, entonces el debate tiene que tener un aspecto jurídico, porque como pasa por la ley, hay que tomar la opinión de los expertos en esta materia. Un aspecto socioantropológico, porque toda cesación de una vida voluntaria o involuntaria impacta, ¿verdad? Porque impacta cuando es asesinado el pandillero o una persona que no andaba en pandillas. Impacta también cuando una madre aborta a su hijo. Los psicólogos lo saben. Entonces, una cuestión socioantropológica y psicológica y una cuestión moral y religiosa, porque como en El Salvador la mayor parte de la población se declaran cristianos, ¿verdad? A distinto nivel, por supuesto, a distinto nivel, desde los más fundamentalistas hasta los más razonados en su fe cristiana. Entonces, es importante que si este tema está ya en la agenda, que se haga la discusión requerida. Algunos pudieran decir en este momento, Padre Chopin, bueno, entonces la posición suya no es tajantemente religiosa, es decir, cortamos de tajo estos temas, no queremos oír de estos temas porque estamos en esta posición de lo más importante es la vida, por ejemplo, en el caso del feto, en el caso de que hablamos del aborto, y tajantemente no aceptamos ningún debate, no aceptamos ninguna discusión al tema. Algunos pudieran estar diciendo de eso, pero viniendo de usted, que es un académico, padre, pues a mí no me extraña que usted haga un llamado que pudiéramos tener debates un poco más serios sobre este tema. Sí, es que el camino no es hacer a un lado el tema. Es como que alguien me dijera, mire, el tema de la corrupción en El Salvador siempre ha existido. Es decir, que jueces, policías, sacerdotes, pastores reciban dádivas y dineros cuya procedencia viene del narcotráfico, eso siempre ha sucedido, padre, y así dejémoslo. Pero ¿y cómo vamos a dejarlo así? O sea, ¿ustedes creen que aquí en El Salvador estamos en el paraíso? Si esto, estar vivo cada día es una victoria en El Salvador. Entonces yo no puedo obviar el tema de la corrupción, porque sé que la corrupción, el ejercicio de la corrupción está directamente vinculado al tema de la violencia. Entonces, si yo no quiero ver tanto muerto en El Salvador, yo debo impactar en el combate contra la corrupción en todos los niveles. Ahora, si esto lo traslada a usted, porque aquí en el tema de la corrupción, como no tiene una connotación religiosa, moral tan fuerte como la tiene el aborto y el tema de la diversidad sexual, entonces, de todos modos, en el tema del aborto, en el tema de la diversidad sexual, hay que tener claridad en el tema legal, en el tema socioantropológico, en el tema moral, ¿verdad? Y el camino no es decir, no toquemos ese tema. Porque los problemas ahí están. Porque el problema es real. El problema es real. Yo he estado leyendo la nota, ¿verdad? De esta chica, pues, ¿verdad? Que ha estado en este proceso. De Imelda Cortés. De Imelda Cortés. Y me he fijado que los medios se enfocan solo en ella. ¿Y por qué no van a buscar y por qué no preguntan dónde está ese señor que la violaba? ¿Dónde está? ¿Verdad? Está libre, está preso, puede ser que esté preso. Está preso, sí. ¿Verdad? Está preso. Entonces, hay que enfocarse también en el autor del delito, ¿verdad? Porque no solo la chica el problema, sino que la que está, porque ella carga con todo el problema mediático, carga con años de frustración, ¿verdad? Estoy seguro, y lo puedo afirmar aquí, que cuando pase este caso, los medios de comunicación se van a olvidar de ella. Pero ella necesita atención psicológica, necesita recurso material, económico para salir adelante. Entonces el camino no es obviar la discusión, sino es asumirla responsablemente. Digamos, yo como una persona normal, corriente, una persona de fe, declarado cristiano, ¿cómo debo enfrentar estos temas, padre? ¿Cuál debe ser mi posición sobre estos temas? Porque como usted dice, están ahí, uno los vive, los ve,
uno ve las experiencias en el tema de diversidad sexual, uno camina por cualquier calle de San Salvador ahora, padre, y usted lo habrá visto, no me deja mentir, se ven casos de personas del mismo sexo caminando, abrazándose, y uno puede decir, bueno, tengo que asumir esto porque esta es la realidad. ¿Cómo debo verla realmente, padre, estas cosas? No, el sentido de esta última pregunta sí es bastante concreto. Es decir, yo tengo que verlo desde un punto de una identidad propia. Es decir, si a mí me preguntan como sacerdote católico qué opino acerca de la preservación de la vida, yo digo lo que dice la institución católica. Claro. Es decir, que la vida debe protegerse y tutelarse desde la concepción hasta el nacimiento, ¿verdad? Y como sacerdote católico entiendo que lo que está gestándose allí no es solo una molécula, no es solo una célula, sino que es un ser humano, ¿verdad? Porque yo soy consecuencia de ese proceso y eso yo no puedo ir contra mi racionalidad, sí, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica afirma el respeto de la vida desde su concepción hasta el nacimiento. Ese es el principio doctrinal católico y como sacerdote yo no puedo ponerlo en discusión. Ahora bien, yo no soy médico. ¿Por qué digo esto? Porque el médico es el que me va a explicar a mí cuáles son las fases del desarrollo de un feto y en definitiva de un niño, ¿verdad? Cuántas semanas tarda, todo esto. Segundo, es decir, entonces necesitamos la opinión de un experto en la materia. O sea, yo no me puedo poner aquí a opinar cosas de medicina que no entiendo porque no soy médico. Pero sí sé cuál es el principio doctrinal y moral que rige esta doctrina al interno de la Iglesia Católica y yo me adhiero a eso. Pero no siendo yo médico, debo escuchar la opinión de un médico para que él me diga, por ejemplo, si alguien propone una ley acerca de la despenalización del aborto, que me va a decir, no, mire, a la semana, a las 2 semanas, no, pero es que escuchemos al experto, al médico, no va a venir un diputado, una diputada a opinar sin tener la especialidad médica, por ejemplo. Y segundo, en lo personal no estoy de acuerdo en la despenalización del aborto solo porque sí, solo por deporte. Es decir, que una mujer diga, no, es que yo me hago embarazar, no tomo las medidas profilácticas básicas. O me equivoqué y me equivoqué, puedo entonces voy a expulsar el bebé, porque no dicen lo voy a matar, sino lo voy a expulsar. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? La vida no es un juego y tiene que ser respetada en todas sus expresiones, ¿verdad? Eso yo quiero dejarlo muy claro. O sea, el tema del aborto no es un deporte, que digo yo voy a jugar, no voy a jugar. No, es que el cuerpo es mío. Bueno, pues entonces que se asesine la propia persona, cosa que yo no debería ni siquiera decirlo, ¿verdad? Si usted, ciertamente hay el suicidio, pero incluso en ese caso hay que hablar, ¿verdad?, con los psicólogos de que hay aquí un desequilibrio de la persona. No es normal que todas las personas quieran suicidarse, porque si todos nos suicidamos, entonces ni siquiera el país existiría. O sea, no tiene sentido racional eso. Entonces yo digo esto, un poco para hacer síntesis. Primero, que el debate entre personas racionales a partir de la realidad concreta de un problema es necesario. Que el debate tiene que estar justificado desde los puntos de vista de las distintas instancias que participan en el debate, sean religiosos, sean médicos, antropólogos, sociólogos, abogados y juristas, ¿verdad?, que tienen que ver en ese debate y que sea racional. Dos, que como sacerdote de la Iglesia Católica respetamos la vida desde su concepción hasta el nacimiento y todavía más allá, porque no es el tema solo de un niño, sino el tema de respetar la vida, el medio ambiente. Y tercero, que nosotros estamos llamados a no jugar con la vida, sino que esto no es un asunto de gustos personales, ¿verdad? Que si yo tengo o no tengo, no es que una mañana uno dice, pues yo me voy a arrancar la cabeza porque yo estoy aburrido de tener esta cabeza. Eso a nadie se le ocurre, a no ser que sea un suicida, que ya es una patología. Vamos a ir platicando, padre. Me resta para el siguiente bloque los temas, inclusive el Papa Francisco escribe una encíclica, entiendo, se llama Laudato Si. Laudato Si. Y habla de la vida, habla del medio ambiente, habla de la conservación del medio ambiente. En el país tenemos una gran discusión sobre el tema del agua y la misma religión, la misma iglesia, los sectores religiosos del país se pronuncian sobre esto. Eso le quiero preguntar a mi invitado, el padre Juan Vicente Chopin, cuando regrese. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Juan Vicente Chopin, el sacerdote católico, me acompaña. Es el coordinador de la maestría de teología, del doctorado de teología en la Universidad Don Bosco, y un buen amigo de la casa también. Está apuntado en la lista, dice que le vamos a dar calendario al padre Chopin. Padre, el Papa Francisco recientemente, en estos últimos años, escribe una encíclica que le llama Laudato Si, que habla sobre la vida. A muchos les extrañó también la posición de un papa pronunciándose sobre temas concretos para la conservación del medio ambiente. ¿Verdad? Muchos dicen, habla sobre cuestiones religiosas, pero el Papa Francisco se centra, bueno, viniendo de un franciscano, ¿verdad? Hablando de estas cosas, de un jesuita, ¿verdad? Viniendo de estas cosas de la realidad, a uno dice, bueno, el Papa se pronuncia sobre temas importantes para la humanidad, como el tema del medio ambiente. En el país tenemos problemas así también. Sí, hay muchos problemas en El Salvador en este sentido. El Papa tira una encíclica, creo que es la primera en la historia de la Iglesia, que se refiere a temas de ecología, ¿no? De preservación de la vida en sentido amplio. Habla él de la casa común, entendiendo por tal el sistema mundo, pues, el mundo como tal, el hábitat natural nuestro, y de una armonía que debe existir y del cuidado de la casa común. Entonces él responsabiliza a un mercado divinizado, dice él, que el mercado divinizado tiende a fagocitarlo todo, a comérselo todo. Incluso en esta época de Navidad, hablando yo, ¿verdad?, en las predicaciones de mi parroquia, introducía yo un tema. El mercado, el comercio, tiende a ser un ídolo de sus supuestos, de sus principios comerciales, a tal punto que pretende desplazar el origen, la causa de la celebración de la Navidad, que es el niño Dios, ¿verdad?, o el niño Jesús, como querramos llamarle. De tal manera que para las personas es normal, por ejemplo, que Santa Claus sea el centro de la Navidad, sin considerar que el mismo Santa Claus no podría tener ningún sentido si Jesús no hubiera nacido. Pero la gente ya no se hace esa pregunta. Entonces yo, hablando con los niños en la predicación, les pregunto siempre, mire, ¿y cómo se llama el papá de Jesús? ¿Verdad? Y ellos me dicen, José, ¿verdad? Ellos tienden a responder así espontáneo. ¿Y la mamá de Jesús cómo se llama? María. Y el abuelito de Jesús, Joaquín. Y la abuelita, Santa Ana, Ana. Y ya les pregunto yo, ¿y el papá de Santa Claus cómo se llama? Y ya se quedan en silencio, ¿verdad? Claro, porque no es un personaje histórico. Algunos hablan de un San Nicolás, ¿verdad? San Nicola de Bari, que es allá en Italia. Pero es un personaje histórico, ¿verdad? Que él, como obispo, regalaba juguetes, pero no tiene nada que ver con la creación de la figura comercial de Santa Claus. Santa Claus, que siempre anda tomando Coca-Cola, evidentemente, no le gusta el fresco de tamarindo ni la horchata, no, que él toma Coca-Cola. Entonces hay un desplazamiento, lo que usted me está diciendo, hay un desplazamiento comercial. El mercado divinizado e idolatrado tiende a fagocitarlo todo, incluso los principios históricos, y pretende que solo el comercio es lo más real. Y de hecho es real, pero es una realidad comercial, ¿verdad? No una realidad histórica en el sentido sistémico de la palabra. Entonces, cuando el Papa propone la encíclica Laudato Si bajo una mística franciscana, porque Laudato Si es el inicio de un himno que hizo San Francisco de Asís en el siglo XII, si no estoy mal en la historia, cuando se da una primera crítica revolucionaria, vamos a decir, respecto al imperio de la Iglesia Católica, que entonces tenía incluso un ejército, ¿verdad? La Iglesia Católica y eran los dueños casi de toda Italia. Entonces San Francisco dice, no podemos seguir así, tenemos que cambiarlo. Ahora nosotros en El Salvador, esta encíclica habría que estudiarla todavía más. Yo he estado en algunos círculos donde se está estudiando, porque el Papa, por ejemplo, cuando se refiere al agua, es la primera vez que un Papa dice que el agua no es mercancía, eso dice él. El agua no es mercancía y por consiguiente no puede estar siendo comercializada en un modo unilateral. Es decir, que el Estado está en la obligación de asegurar agua potable a toda la población. Y que si alguien quiere comercializar el agua, bueno, tendría que tener los permisos respectivos para hacerlo. Y no hacerlo en un modo indiscriminado, ¿verdad? Que cualquiera dice, bueno, tengo un pozo allí y empiezo
a comercializar el agua y a decir que el agua que cae en los hogares está contaminada, etcétera. Entonces el Estado lleva una gran responsabilidad. Entonces el debate está entre la figura capitalista que ve el agua como una mercancía y la figura más de uso social que puede verla como un recurso cuando es administrada o como un elemento de la naturaleza ya en las culturas más originarias, en las partes más de los indígenas, que no la ven pues ni como mercancía ni como recurso. Este no es un aspecto religioso, es un aspecto humano. Humano, es decir, evidentemente. y que todos estamos llamados, Padre, a defender ese bien que Dios nos ha regalado, como es el agua. El Papa lo dice claramente, esa frase utiliza, el agua es un derecho humano. La primera vez que un Papa dice eso. Lo digo porque antes no lo había pronunciado así y nosotros podemos aprovechar mucho. Entonces, han sucedido cosas aquí en El Salvador, como que algún país, ¿verdad?, potente de la zona dice, pues yo les quiero regalar $200 millones, ¿verdad?, para que ustedes puedan construir una carretera, bueno, que ya se está construyendo, pero quisiera que nos permitieran comercializar el agua. O sea, toda el agua de un país a $200 millones. Parece que es un buen negocio, pero en realidad es un buen negocio para el país norteamericano que pretende hacer este tipo de comercio, pero no para los salvadoreños. Los salvadoreños tenemos que luchar para que este recurso humano sea un derecho para todos. Agua potable, agua saludable para todos. Mire, usted me imagino que ha estado por Europa, yo viví mucho tiempo en Roma estudiando, y allí todavía existen los chorros públicos. Hasta la fecha, en Roma y en toda Italia, me imagino, pero en Roma lo vi yo, hay chorros públicos. Es decir, usted va con su botellita, la llena, agua potable, filtrada, porque pasan los informes, claro, con filtros enormes, donde el agua llega a usted y asegura, no se enferma. A ese nivel tenemos que llegar, pero es la gran lucha que nosotros tenemos. Padre, quiero agradecerle que ha venido con nosotros en este día tan especial de Nochebuena, y está con nosotros, y su palabra siempre nos anima, nos ilustra sobre la realidad no solamente religiosa, sino del país. Yo quiero agradecerle la invitación en este día tan especial, ¿verdad? Estamos en las vísperas del nacimiento, el 24 de diciembre es la víspera, el día de precepto es el día 25, y yo quiero pues agradecerle, desearle feliz Navidad a usted, a todo el equipo aquí del canal TVX, y quiero mandar un saludo también a mis compañeros de la Universidad Don Bosco y de las distintas universidades con quienes tenemos contacto. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y no perdamos la esperanza. Es decir, El Salvador va a salir adelante no con lamentos, no con visiones románticas, sino con una aplicación sistemática del derecho y de la justicia. Gracias, Padre Juan Vicente Chopin, por acompañarnos en este espacio de encuentro con Julio Villagrán en este día tan especial. A todos ustedes, un abrazo, donde quiera que esté. Si está en el país o está fuera del país y son salvadoreños y son de otras nacionalidades y nos ven, felicidades en este día especial. Pase una noche buena, pásela con su familia, comparta con su familia, que eso es lo más importante que tenemos nosotros. Vamos a descansar mañana, pero el próximo 26 de diciembre vamos a continuar con este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Por hoy pasen todos un feliz día y una buena noche.